todos, bienvenidos a Circular. Este es un podcast desarrollado por MAT, pensado para ustedes, en el cual vamos a tocar temas muy importantes relacionados con la sostenibilidad, la ingeniería ambiental, la economía circular y muchas otras ideas relevantes sobre el estado de las tecnologías renovables y actividades sostenibles en la actualidad. Hoy tenemos un invitado muy especial con ustedes, Eric Jiménez, cofundador de MAT, escritor y empresario. Buenos días, Eric. Bienvenido a Circular. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar. La primera pregunta es, ¿cómo fue iniciar una empresa en el sector verde cuando el mercado aún estaba empezando a desarrollarse? Ok, nosotros iniciamos esta empresa en el 2010. No había normatividad. Esta empresa nació de una tesis para la Universidad de los Andes en gestión de residuos de construcción y demolición cuando no había normatividad al respecto. Fue muy difícil porque casi que nos tocaba rogarle a los constructores para que nos contrataran por lo que no estaban obligados. Cuando la gente no está obligada, pues es muy difícil que ellos se inclinen a adquirir este tipo de servicios. Igual tuvimos constructoras que creyeron en nosotros. La perseverancia fue fundamental golpear puertas y sembrar en el sentido de golpear puertas, enseñarles la educación, enseñarles sobre cómo gestionar sus residuos y al final la preparación se une con la oportunidad. ¿Sí? Nos preparamos durante 2 años porque la normatividad salió en el 2012, 2 años después, y fue allí donde nos encontramos con un centro comercial que tenía una crisis ambiental porque se estaban disponiendo de manera ilegal los residuos y fuimos llamados para combatir este problema. Y tuvimos por primera vez la oportunidad de presentar nuestros servicios y de comprobar nuestra tesis, que era que se podían gestionar integralmente todos los residuos y darles una disposición correcta. Fue muy complicado lograrlo antes de que existiera la normatividad, pero lo lindo fue que nos preparamos. ¿Sí? Pudimos entender los dolores del cliente, entender los dolores que tenía el sector de la construcción y pues pudimos traspasar esos obstáculos y cuando llegó ese centro comercial pues pudimos mostrar lo que ya habíamos aprendido durante esos 2 años y se dieron las cosas. Pues es riesgoso, pero también como muy visionario darse cuenta de este como mercado emergente que estaba surgiendo y poder como comenzar a atacarlo incluso antes de que despegara, ¿no? De acuerdo, ahí creo que la tendencia de la normatividad iba para allá. Nosotros ya habíamos viajado por Europa y ya sabíamos que Europa ya tenía una normatividad estricta hacia ese tema. Y sabíamos ya que la Secretaría Distrital de Medio Ambiente, sobre todo acá en Bogotá, y el Ministerio de Medio Ambiente en Colombia, estaba trabajando en copiar, en cierto sentido, esa normatividad. Y como nosotros ya veíamos esa tendencia, pues ya nos preparamos con un servicio que estaba en un océano azul. O sea, no había competencia, nadie le quería recoger a los constructores ni los recicladores de oficio porque todo estaba revuelto y todo, pero nosotros ya sabíamos que la tendencia iba para allá. Entonces, pues claro, esa fue la preparación. Y en el camino, como irse dando cuenta de cómo ese mercado crece hacia la demolición y otros sectores, ¿cómo fue? Lo mismo, cuando viajamos a Europa y en España con la Asociación de Residuos de Construcción y Demolición de España, la más importante, nos dimos cuenta que todos los demoledores, durante ese proceso de cambio europeo hacia la gestión correcta de los residuos, todos los demoledores se volvieron gestores de residuos y los que eran gestores de residuos se volvieron demoledores. ¿Por qué? Porque al final para el demoledor era tumbar, separar y disponer. Y para el gestor final pues ya sabía separar y disponer pues, o aprovechar. Entonces pues ya como que estaba en su sangre generar una innovación hacia la demolición. Entonces pues sabíamos también que también íbamos para allá. Por eso también nosotros terminamos haciendo demoliciones sostenibles. Genial. Y ahora la resiliencia, ¿no? O sea, cómo pues tengo entendido que fue después del terremoto en Ecuador que comenzó también MAT a meterse en todo el mercado de la resiliencia y las contingencias ambientales, porque pues más allá de la construcción y de la demolición, pues también hay cosas que suceden que no están previstas, ¿no? Sí, claro, nosotros ya teníamos la expertise pues, en disponer y en aprovechar los residuos de construcción y demolición.
Y en el 2016, en el terremoto que hubo en Ecuador, nos llamó la Fuerza Aérea de Ecuador para montarles un plan de gestión de residuos en situaciones de desastre. ¿Sí? No sabíamos mucho del tema, pero al final pues aprendimos un montón, porque ahí nos unimos con esta asociación española que les cuento, la Asociación Española de Residuos de Construcción y Demolición. Nos unimos con Ignacio Tertre, que es el presidente de esa asociación, y otros expertos colombianos como William Alarcón, que es un PhD, ingeniero químico, y con ellos hicimos un viaje, les montamos un plan y aprendimos un montón. ¿Sí? Aprendimos que cuando hay un desastre tenemos que actuar, pero rapidísimo, y va mucho más allá de la sostenibilidad. Allá aprendimos que el desarrollo sostenible solo es una manera más lenta de morir, porque pues al final podemos ser muy sostenibles, pero si hay un terremoto, si hay una inundación, eso ya es otra cosa. Y ese ya es el mercado de la resiliencia, ese es el mercado del desarrollo regenerativo. Entonces pues aprendimos un montón, no nos ganamos el negocio, pero presentamos una propuesta donde aprendimos, no se imaginan, un montón. ¿Qué tan difícil es para una empresa ser sostenible y cómo ha cambiado en los últimos 10 años? Cuando hablamos de sostenibilidad hablamos no solo del tema ambiental, sino de todo el tema económico y social. Entonces difícil es muy complicado. Los GRIs son unos indicadores que se están presentando a nivel global, varias empresas a modo voluntario, donde toca presentar una cantidad de indicadores muy fuertes que están enfocados a todo, ¿sí? A la sostenibilidad, a la equidad de género, al hambre, a muchos otros factores que no solo son los ambientales. Tenemos un sesgo de que la sostenibilidad es ambiental y no. La sostenibilidad va mucho más allá y tiene que ver mucho con los objetivos de desarrollo sostenible y con sus metas, que son las que acordaron los países para el 2030. Entonces, difícil no es difícil, lo complicado es medirlo. ¿Sí? Se vuelve un desgaste administrativo para las compañías medir tantos factores. ¿Sí? Equidad de género, cuántas mujeres trabajan en la dirección, cuántos hombres trabajan en la dirección, solo para hablar de ese sentido, temas ambientales, gestión de residuos, contaminación hídrica, contaminación al aire, todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, no es difícil, sino no hay un método que no genere un desgaste administrativo que al final se vuelva en un costo muy alto para las compañías. Entonces, por eso las compañías pues tienden a no hacerlo, además por lo que no hay un método establecido o no hay cuadros de control que se puedan medir de una manera eficiente y eficaz sin generar sobrecostos en las empresas. Pues creo yo que como que el mercado le gana en el ejercicio de fuerza a lo que es la conciencia ambiental, ¿no? Como que si el mercado no te dice que esto hay que hacerlo porque es una obligación, entonces las empresas como que se abstienen de hacerlo y hasta que no hay una normatividad entonces no comienzan a hacerlo. Totalmente de acuerdo, totalmente, que es lo mismo que pasaba con la normatividad al comienzo de nuestra empresa en gestión de residuos de construcción y demolición. Como no eran obligados, pues entonces todo el mundo se relaja. Obviamente las empresas más grandes del país pues sí están muy interesadas en eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues tienen las manos para hacerlo y ellos ya están presentando este tema de indicadores de gestión como los GRIs, de gestión en sostenibilidad, pero es eso, las pequeñas no lo hacen, primero porque sale costoso para el desgaste administrativo de medir y segundo porque no están obligadas y cuando no hay obligación pues parece que la gente se relaja. Aunque pues también es muy visto que las empresas también están tratando como de meterse por ese campo de ser sostenibles y demás, por el tema de que ya se está volviendo no solo una moda, sino también como una forma de vida, ya que muchas personas están como también tomando conciencia sobre esto, ¿no? Entonces quieren como también involucrarlo mucho para que la gente lo vea como una forma de vida también y estar más metido en el tema de sostenibilidad. Totalmente de acuerdo, aunque hay dos vertientes, ¿no? Esa que tú comentas y la otra que es el greenwash, ¿sí? El lavado de data, que se utiliza muchísimo por muchas compañías que lo que hacen es montar llamémosle un telón de sostenibilidad, pero atrás no está pasando nada correcto. Y es por eso, porque como es una moda y como con eso pueden vender, entonces lo utilizan como una herramienta comercial, pero ¿de verdad sí lo hacen? Es la pregunta. Sí, todo ese tema del petróleo verde
y eso que están haciendo muchas grandes petroleras para tratar de justificar la explotación petrolera, es como muy debatible, ¿no? No sé. Totalmente de acuerdo, sí. Todo, o sea, no, hay muchas cosas que generan mucho impacto ambiental que les ponen sello verde, que uno dice como algo que genera un impacto ambiental tan alto tiene un sello verde o tiene una forma de comercializarse verde, ¿sí? Lo que pasa es que también va mucho de la mano el tema de la falta de educación también, ¿no? Entonces la gente también se deja, digamos que, embobar por decirle, como tiene el sello de que esto es sostenible, de que esto realmente sí está ayudando al medio ambiente, entonces cómprenlo porque realmente sí estamos haciendo las cosas como son, pero lo que dices tú, en realidad detrás de toda esta pantalla verde, detrás de todo esto tan bonito, realmente no se está haciendo. Totalmente. Entonces falta de educación es lo que ha hecho que... Y qué lindo que toques la educación, porque mira que hay educación, hay no sé, como carreras como la ingeniería eléctrica o la ingeniería civil, que son carreras que uno tiene que estudiar durante 5 años y para después poder ejecutarlas como profesional. Pero hay otros conocimientos transversales, como son el mercadeo, la administración y el tema ambiental, que deberían estar en todas las carreras que se estudian, ¿sí? Porque además evolucionan, ¿no? El mercadeo está evolucionando todos los días, la administración evoluciona todos los días y el tema ambiental está evolucionando todos los días. Entonces, casi como que el llamado es que todas las academias, de todas la diversificación de conocimientos, metan este conocimiento transversal en todas las carreras, porque salen profesionales arquitectos que no saben de sostenibilidad, ¿sí? Salen, no sé, voy a hablar, un odontólogo no sabe de mercadeo, ¿sí? Entonces esos son 3 conocimientos transversales como la administración, el tema de mercadeo y el tema ambiental, lo deberían tener desde el colegio, todas las aulas, pues, ¿sí? Todas las instituciones educativas. El tema de la educación es difícil porque en países en los que de pronto están muy inclinados hacia una ideología, entonces no aplican esas obligaciones de educar a sus personas con esos temas, ¿no? Pues por ejemplo cuando sale Donald Trump y dice, ¿no?, que no creo en el cambio climático, es debatible por las razones X o Y que él tenga, pero entonces muchas personas dejan de estudiar esos temas y se vuelve un peligro, ¿no? Es un peligro y una polarización mundial del conocimiento. Ya, es un factor cultural de cada país, cómo quiera llevar ese tema ambiental. Algunos creen, algunos no. Sí, el cambio climático es un hecho. Exacto, Sí, eso no se puede o sea, tapar con un dedo, ya es algo que se está viendo, las afectaciones que nosotros mismos hemos hecho contra el planeta, que ya se está viendo a la luz, pero pues la gente que quiere hacerse el de la vista gorda ya es otra cosa. Sí, y mira que ahí tengo que ser muy preciso en los términos, porque cuando yo hablo de cambio climático es muy diferente al calentamiento global. El calentamiento global fue provocado por nosotros, por el mal uso de los combustibles fósiles y todo lo que estamos haciendo. Pero el cambio climático es algo que ha pasado en la Tierra siempre. Sí, milenios, y esto va a seguir pasando y no es que se vaya a calentar la Tierra, sino se puede enfriar, se puede calentar, pueden haber terremotos, puede haber de todo, entonces pues tengo que ser muy precisos en esos términos porque todo el mundo también confunde estas dos cosas y estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Eso me parece muy interesante para un tema que vamos a tocar ahorita más adelante, que es el tema de la resiliencia y cómo pues debemos adaptarnos al caos, ¿no?, que hay en el mundo. Sabemos que Matt ganó un reconocimiento a la resiliencia de parte de la revista Forbes en el 2020 durante la pandemia. ¿Cuáles son los factores que permitieron que esto se diera? Bien. Amo el tema de la mortalidad empresarial. Lo amo en el sentido no de que me gusta que las empresas mueran, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque desde empresario lo que he visto es crear empresas, pero también he visto cómo mueren, ¿sí? Y en el 2020 el reto era sobrevivir. ¿Y cómo sobrevives? Pues innovando. Uno innova o muere. Y eso funciona para todas las empresas en todos los sectores de la economía. Entonces el factor más importante para mí, para habernos ganado ese reconocimiento, son 2: la gente y la innovación. La innovación
porque es encontrar maneras de generar nuevos ingresos, como nosotros en esa época, como nos tuvieron que guardar. Entonces éramos una empresa ambiental, entonces nos metimos en el tema de desinfección de ambientes. Fue una innovación relámpago, es decir, no se mantuvo ese servicio durante el tiempo, solo en esa época, pero con eso pudimos facturar lo suficiente para mantener a las personas. Las personas son muy importantes porque para generar innovación toca aprender muy rápido, ¿sí? Ya no es el más grande el que gana, sino el que aprende más rápido. Y entonces en ese sentido, como teníamos que aprender de desinfecciones y de todo eso, fue como hacer una tesis para la universidad, pero una tesis de 3 días. ¿Sí? Nos metimos en toda la empresa un fin de semana en unas oficinas y nos pusimos a hacer la tesis sobre cómo aprender del tema de desinfección. Importante la actitud de la gente, ¿no? Esas ganas de aprender, esas ganas de sobrevivir, esas ganas de venga, pues que aprendamos, encontremos la manera de vender este nuevo servicio y sobrevivamos. ¿Sí? Entonces yo creo que lo más importante es innovar, pero alrededor de gente que quiera hacer las cosas, que tenga esa actitud pues, de desarrollar ese sentido de innovar. Sí, ahí la cultura de MAT era muy importante, que todos estuvieran abiertos a explorar nuevos campos, ¿no? En otras empresas de pronto si las personas estudiaron, yo qué sé, alguna ingeniería, lo que tú dices, no sé, una ingeniería de sistemas, y dicen, no, pues yo trabajo en sistemas y ya ustedes verán cómo solucionan o qué negocio nuevo van a traer. Pues no, o sea, que todas las personas se integren y busquen soluciones más allá de sus campos. Exactamente, también tiene el tema de digitalizar, ¿no? El tema de digitalizar muchos servicios. Por ejemplo, nosotros dábamos capacitaciones presenciales. La pandemia nos obligó a hacerlas online, a hacerlas digitales y a crear, no sé, PDFs interactivos para poderlos comercializar o generar webinars o generar ese tipo de cosas. Fue muy importante adicionalmente que ya no lo soltamos. Ya sabemos que el mercado digital nos ayuda en situaciones como las de la pandemia a sobrevivir. Entonces es muy importante el tema de la digitalización. Me gustaría regresar a lo que hablábamos ahorita sobre lo que decías sobre los desastres y el mundo, como siempre van a haber cambios en el clima, siempre van a haber diferentes afectaciones y cómo podemos ser resilientes ante estas. ¿Cómo podemos ser resilientes ante los cambios y ante los desastres? Teniendo planes, ¿sí? Sabiendo cómo actuar, sabiendo qué hacer. Miren lo que pasó con la pandemia. Pasó la pandemia y no teníamos ni idea qué hacer, ¿sí? Entonces no sé si por ejemplo en Bogotá sepamos qué vamos a hacer si hay un terremoto. No sé en Bogotá si sepamos qué vamos a hacer si hay una mega inundación. Si no hay planes, todo va a ser un desastre. Entonces yo creo que la planificación es fundamental. Una vez planifiquemos, tengamos todo planificado, pues seguramente no va a ser la salvación, pero sabremos qué hacer en algún momento de eso. ¿Sí? Entonces creo que ahí lo más importante es generar planes para situaciones de desastre, para todas las industrias. ¿Sí? O sea, cuando yo hablo de hacer esos planes, no hablo solo de hacerlos a nivel corporativo, digo a nivel regional o a nivel de la ciudad, sino a nivel de las empresas. ¿Sí? ¿Qué hacemos el MAT si hoy hay un terremoto en Bogotá? ¿Cómo va a ser MAT para funcionar, para sobrevivir? Es ahí que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, hay sistemas de vigilancia en términos de innovación, hay sistemas de vigilancia donde uno está vigilando todo el mercado y vigilando también todos los afectaciones del entorno, ¿me van a entender? Entonces, ¿qué pasa si hay un terremoto? Entonces, MAT tiene que saber exactamente cómo actuar en una situación. Es la única manera de sobrevivir. Empresas que no tengan eso, pues van a sobrevivir y van a sucumbir en un momento de esos. ¿Cuál es tu opinión acerca del desarrollo sostenible? Que es una forma más lenta de morir. ¿Por qué? Pues podemos ser muy sostenibles y podemos tener energías alternativas y manejar bien el recurso hídrico y manejar bien el recurso aire, bueno, y todos los recursos y tener todos nuestros planes de sostenibilidad. Pero a la hora de un desastre, pues como ya los había comentado, si no tenemos planes hacia eso, pues gravísimo. Entonces, el desarrollo sostenible me parece súper importante, pero me parece solo una patica de lo que tenemos que hacer. Ahorita The Capital Institute, una
una agremiación pues, de gente muy importante acerca de sostenibilidad, ya creó otros objetivos, ya no son los objetivos de desarrollo sostenible, sino ahora son los objetivos de desarrollo regenerativo. ¿Sí? El desarrollo regenerativo va mucho más allá de la sostenibilidad, porque el desarrollo regenerativo nos ayuda a ser resilientes y a regenerarnos. ¿Sí? Es muy importante. Una lagartija, le cortamos la cola, pues le crece otra vez. En eso nos tenemos que meter. Entonces, mi opinión acerca de la sostenibilidad es que es muy útil, pero solo es una parte muy pequeña del todo. El todo es el desarrollo regenerativo, va mucho más allá. Y por último, ¿qué oportunidades trae el calentamiento global y el cambio climático en el mercado ambiental de aquí al 2030? Muchísimo. Todos los países ya hicieron acuerdos, ¿sí? de cumplir los objetivos para la Agenda 2030 que esperemos no se caliente el planeta como esperamos que se va a calentar. Porque si se calienta como se va a calentar, pues vamos a tener problemas más serios. Pero si las oportunidades van encaminadas a todo lo que tenga que ver con sostenibilidad. Todo lo que tenga que ver con sostenibilidad va a ser la tendencia. Todo lo que tenga que ver con sostenibilidad. Y adicional, todo lo que tenga que ver con desastres y todo el tema regenerativo. Entonces las oportunidades están en que debemos anticiparnos a las obligaciones que los países van a impartir a sus industrias por los objetivos que tenemos para el 2030. ¿Sí? Seguramente si Colombia firmó estos acuerdos, va a presionar a la industria para que cambie. ¿Y cómo la presiona? A través de la normatividad. Y si uno se anticipa antes de la normatividad, pues se anticipó a un mercado emergente. Toda ley, toda norma tiene detrás un mercado que se abra. ¿Me van a entender? Así como cuando salió la 01115 en Bogotá, que era la primera ley que salió en Bogotá sobre gestión de residuos de construcción y demolición, pues todos los que nos anticipamos a ella, pues tuvimos éxito. ¿Sí? La suerte no existe. Existe la preparación que se une a la oportunidad. ¿Sí? Uno se prepara, cuando sale la oportunidad, pues es ahí que llega la llamada suerte. Entonces es muy importante anticiparse a todo el tema de la normatividad y a todo el tema hacia dónde va el mundo y hacia dónde va el planeta. Veo que por el lado del cambio climático, pues sucede que muchas ciudades, la mayoría de las ciudades y de la población mundial vive en el mar, ¿no? O sea, pues cerca al mar. Y cuando comienzan a subir los niveles del agua, pues vamos a tener una remodelación mundial. Entonces, pues como que el sector ambiental ahí va a ser muy importante, ¿no? Sí, pero al final mira que todo está en torno a la construcción. Por eso hablo de que es un conocimiento transversal, porque al final todo ese tema de adaptarnos a esas nuevas situaciones, ¿quién se va a adaptar? Pues la construcción, es el que pero ¿quién lo va a apoyar? Pues todo el tema ambiental, ¿no? Porque al final es encontrar un equilibrio entre la naturaleza y la construcción. La construcción es la que mata la parada porque es donde vivimos. Y seguramente también todo el tema alimentario, ¿sí? Todo el tema de cultivos, cómo nos vamos a adecuar a ello. Entonces, pues, sí es eso. Sí, hay otros temas como la desertificación, ¿no? La cantidad de tierras que se están comenzando a calentar y se está comenzando a perder como la calidad óptima para que las personas puedan vivir en esos lugares. Entonces vamos a tener una crisis migratoria grande con el calentamiento global. Sí, aunque mira que también ahí entra mucho el desarrollo regenerativo. Sí, mira lo que está pasando en el Sahara, cuántos árboles están sembrando en el Sahara. O sea, por ejemplo, para un ejemplo más pequeño, los cerros nororientales de Bogotá. Uno que ve en los cerros, pues ve que están totalmente explotados, ¿cierto? Se ven las canteras a la vista. Pero y seguramente alguien diría, no, pues ya nadie puede vivir ahí. Pero sí, ¿por qué? Porque hay reconformación morfológica. ¿Qué es reconformación morfológica? Que en vez de dejar la montaña así pelada, pues uno la reconforma y todo. Todo ese tema de desertificación también lo podemos confrontar. ¿Podemos hacer que tierras que eran infértiles antes puedan ser fértiles ahora? Sí, podemos hacerlo. Sí, entonces yo creo que es más de adaptarnos, es más un tema de adaptabilidad. Creo que todo la tierra está susceptible a aprovechamiento. Toda la tierra que existe, todos los espacios de tierra que existen en el planeta están
se dice eso? Pues, son susceptibles a aprovechamiento porque lo podemos aprovechar, pero pues tenemos es que dejar las cosas como estaban, ¿me a entender? Vamos a explotar, pues dejemos las cosas como estaban. Bien. ¿Cómo es el tema de que pues, los que mayor los países que tienen más impacto en el medio ambiente y que más contaminan, pues no se van a ver tan afectados como los países que no contaminan casi? ¿En qué sentido afectados? ¿En qué forma? Por ejemplo, con el cambio climático, pues todo ese tema de los desplazamientos y que lo que hablas de la recomposición como de tierras que se están volviendo infértiles, pues eso lo pueden hacer países ricos que tienen los recursos, pero los países pobres pues van a tener que vivir ahí como dependiendo de que los otros sí los apoyen, ¿no? Sí, pues ya es un tema muy difícil de abordar porque es un tema económico que ya está dado así, ¿sí? O sea, no veo que los países más fuertes económicamente son los que tienen que apoyar a estos países porque al final todos dependemos de todo, ¿no? Todos estamos viviendo en una misma tierra, vemos el mismo cielo, vemos la misma luna, tenemos el mismo mar. Entonces, pues creo que ahí es más un tema de unión y de entender que si ellos contaminan allá, pues nos contaminen acá, que si nosotros contaminamos acá, pues los contaminamos a ellos también allá. Es un tema de entender que somos una unidad, que tenemos que trabajar en equipo y que pues aunque algunos países sean pobres y no tengan esa capacidad de hacerlo, necesitan el apoyo de los países más ricos porque si no, todos vamos a morir. ¿Sí? O sea, o nos ayudamos o no vamos a sobrevivir. Entonces es fundamental la colaboración. Yo incluiría una pregunta más, que es como sobre el tema de la educación ambiental. ¿Cómo podríamos innovar de alguna forma en educar sobre estos temas a las personas? Me encanta esto, porque definitivamente la educación fue lo primero que hicimos el MAT para este ejemplo de residuos de construcción y demolición y ese fue nuestro éxito. Y la respuesta es el juego. El juego es fundamental, es de nuestra generación, todos jugamos. De hecho, antes que el juego. Los animales jugaban, nosotros jugamos. ¿Por qué jugamos? Porque aprendemos más rápido cuando jugamos. Entonces creo que todo el tema de realidad aumentada, metaversos, todo ese tema tiene que ir encaminado a la educación y todo este tema de educación ambiental se tiene que digitalizar y volver un juego. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de llegarle a alguien. Por ejemplo, a los operarios de construcción, a los mal llamados obreros, pero bueno, a los operarios de construcción, ¿cómo llegarles? No sé, con realidad aumentada, con reconocimiento de residuos para que le diga qué tipo de residuo es. Todo ese tema de innovar hacia allá, hacia la educación, hacia el juego, es fundamental. O sea, la educación sin juego es difícil porque hay mucha fricción. ¿Sí? Hay mucha fricción, hay gente que, o sea, todos somos libres de aprender lo que queramos, ¿sí? Pero cuando estamos en un ambiente de juego, pues todos aprendemos lo que el juego trae. ¿Sí? Entonces me parece fundamental el juego. El juego tiene que involucrarse en la educación inmediatamente. De hecho ya está pasando, ¿sí? Con la gamificación en las empresas, pero tenemos que llegar mucho más. Por favor, déjanos en la parte de abajo sobre qué temas te gustaría escuchar en nuestro próximo episodio. Gracias a nuestro público por habernos escuchado. Nos vemos en un próximo episodio en Circular.